buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche nos acompaña David Esquivel, director de la plataforma Memórica, es un repositorio documental de memoria histórica de México. Muchas gracias por acompañarnos, David. Hola, Gibran. Muchas gracias a ti y hola a toda la audiencia. Nos acompaña para conversar sobre esta plataforma que él está dirigiendo, pero también en general sobre memoria histórica de México, que es un tema apasionante y que ha querido ser uno de los principales sellos del gobierno del presidente López Obrador. Hemos visto en estas semanas a doña Beatriz Gutiérrez yendo a diversos países en representación del presidente de México para solicitar algunos préstamos o para hacer política internacional relacionada con la memoria, porque se nos viene un año de conmemoraciones muy especial, que es 2021. ¿Qué nos podrías decir tú de qué significa la memoria histórica para un país como México en este gobierno? Para algunos, memoria histórica es incluso un término redundante, pero tiene su origen ahí en la historiografía hace pocas décadas y que ha sido tomado como una reivindicación política en muchos países que están superando procesos históricos y quieren reconstruir el espejo de su pasado para saber hacia dónde quieren ir. ¿Cuál es el papel de la memoria histórica en el gobierno de México y en la Cuarta Transformación? Yo creo que no solamente en el gobierno de México, sino en los gobiernos del mundo. Específicamente este gobierno que ha impulsado y revalorado la revisión de la memoria histórica es fundamental por diversos aspectos, no solamente en la clave política, que constantemente el presidente lo llega a traer a colación en todas sus declaraciones y en todas estas revisitas que hace hacia el pasado para poder de alguna manera darle algún sentido a los tiempos políticos que estamos viviendo. Digamos, además de la esfera política, la memoria histórica también finalmente nos constituye una memoria colectiva. Y esa memoria colectiva que, no importando finalmente el color de la bandera política, pues es una memoria colectiva que nos pertenece a todos los mexicanos, sin importar, digamos, el tinte político, ¿no? Y lo traigo a colación esta parte porque finalmente la memoria también es un derecho. Y ese derecho a la memoria es muy importante que quede suscrito para poder garantizar el acceso a todos estos momentos claves que hemos tenido, no solamente históricamente, sino también culturalmente y artísticamente a lo largo de la historia del país, porque eso nos permite, de alguna manera, poder asir de una mejor manera el presente como se nos va presentando. Pero la memoria no es posible revisitarla de una manera abstracta, o mejor dicho, no solamente de una manera abstracta, sino que la revisitamos y acudimos a ella a través de diversos tipos de documentos, fotografías, libros, periódicos, mapas, cine. Y estos documentos que han quedado grabados en una diversidad de soportes a lo largo de la historia del país, ya sea desde papel de trapo o el nitrato o ahora incluso los nacidos digitales, pues son importantes poder tener los disponibles para que todo el público pueda acceder a ellos de una manera libre, gratuita, plural, democrática, porque también de eso se trata, el poder garantizar este derecho, que es un derecho que se está impulsando con el acceder a través del repositorio de Memórica México Haz Memoria, que es un repositorio que se ha trabajado desde la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México de Presidencia de la República y específicamente desde la Dirección General, para poder pues brindar esta herramienta a todos los mexicanos, ¿no? Sí, nos decías, la memoria es un derecho y debe accederse a ella independientemente de la bandera política. Pero siempre la forma de reconstruir la memoria es política, ¿no? El hecho de que digamos, por ejemplo, que ahora se vive una cuarta transformación implica ya una serie de lecturas históricas y una memoria colectiva que queremos modelar de cierta manera. Pero está esta otra parte, no sé si de la neutralidad o de la libertad para construir esa memoria colectiva. Y en ese sentido, hay ahora, con las plataformas digitales, la posibilidad de democratizar el acceso a la construcción de esa memoria. Es decir, si antes nos contaban ya el relato de cómo se había ido construyendo el país
o de quiénes eran los personajes importantes, si desde el poder y desde algunos cuantos historiadores podía hacerse eso. Ahora podemos hacer que un público no necesariamente especializado, no necesariamente de la élite académica, pueda acceder a un montón de recursos para hacer su propia lectura de la historia de México. Y me parece que Memórica, Haz Memoria, es un repositorio que tiene o que expresa buena parte de ese deseo de democratización. Cualquiera puede acceder a una serie de recursos que antes estaban disponibles nada más para los especialistas o para los iniciados en el manejo de fuentes. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué se trata Memórica, cómo se construyó, cómo es la plataforma y que invites también a nuestra audiencia a hacer uso? Claro, tocaste muchísimos temas que creo que son muy importantes de poder charlar. Uno de ellos que tiene que ver con cómo podemos desde este tipo de plataformas o de herramientas, ¿no? Como a mí me gusta más llamarlas, finalmente es una herramienta que se le brinda a una serie de usuarios, cómo se puede contribuir a diluir discursos hegemónicos sobre lo que se ha vendido o lo que ha imperado, que es la historia, ¿no? Con mayúsculas y entre comillas. Lo que se pone a disposición son los recursos, son las fuentes, como bien tú señalas, para que cada quien pueda construir o deconstruir la historia, las muchas historias que conforman este país, ¿no? Ahorita que decías esto, que finalmente cada gobierno modela algún discurso histórico, es muy importante, algo que me gustaría señalar, ahorita que hablábamos del derecho a la memoria y cómo se va recuperando a través de diversos documentos, como ya lo señalaban, los libros, las fotografías, el cine, etcétera, la importancia de no olvidar y que va implícita el derecho a la memoria. Ahora que estamos en el mes todavía de octubre, ¿no? Y que se acaban de cumplir 52 años de este hecho funesto de 1968, y cómo, a pesar de que el Estado mexicano documentó a través de los fotógrafos en ese entonces presidenciales o del gobierno, desde una vista privilegiada del edificio de Relaciones Exteriores, toda la matanza, desde muy temprana hora, esos documentos desaparecieron. No sabemos dónde están. Se revelaron los rollos, ¿no? Servando González y Ángel Bilbatúa fueron dos de los camarógrafos que estuvieron presentes en el momento. Al momento de revelar los rollos, desaparecieron a la llegada de los militares, se los solicitaron, nunca supimos. Pero ¿cómo sabemos o cómo hemos ido construyendo ese momento funesto de la historia de México? Además de las marchas constantes y del no olvido a través de la manifestación popular y social, pues fue también gracias a todo lo que se documentó a través del cine, a través de los carteles y a través de las fotografías, de lo que hoy nos ha brindado testimonios importantísimos. Y mira qué importante, Gibran, que en este gobierno, 50 años después, llega la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a los pocos días de haber iniciado su gestión, cumple una de las máximas demandas de aquel pliego petitorio, que era la dilución del Cuerpo de Granaderos. 52 años después, por no olvidar y por haber ejercido, pese a todas las inclemencias del Estado, el derecho a la memoria, fue posible cumplir un pliego petitorio que finalmente fue los albores de la democracia mexicana y que de alguna manera hoy tengamos este gobierno que tenemos nosotros como mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, me parecía como importante comentar eso que tú añadías en cómo cada uno de los gobiernos va modelando la forma histórica, y que también es importante de alguna manera que haya algo material más allá de la narrativa, ¿no? Por eso me parecería importante traer esto a colación. El repositorio finalmente de Memórica surge para dar respuesta a un reto que, si bien hay antecedentes, está el repositorio de Lina, está el repositorio de Mexicana, no había un solo repositorio digital que tuviera por vocación contener o vincular o poner en diálogo, que sería una mejor forma de poder pronunciarlo, toda la diversidad de la memoria que existe en aquellas instituciones que custodian la memoria de este país. Por un lado tenemos documentos del Archivo General de la Nación, de la Fototeca Nacional, de archivos estatales, pero también de colecciones privadas en un solo sitio disponible para todos los mexicanos. Esto es, en muchísimos países ha habido estos esfuerzos en la materia, ¿no? Europeana será el más grande ejemplo, quizás, que es este gran repositorio de la Unión Europea, en donde convergen
otros repositorios bien nacionales o estatales, pero están formados en red, ¿no? Para hacer este proyecto realidad, más allá, digamos, como de lo que pudiera parecer obvio en términos tecnológicos, que es gigantesco, nos enfrentamos sobre todo a una parte importante que es la práctica documental del país. Como bien tú sabes, al ser un hombre de academia, la manera en cómo se estilan de escribir los recursos o los documentos en el ámbito archivístico no es lo mismo que en el fotográfico o en el cinematográfico o en el bibliográfico. Para poder finalmente conjuntar esa diversidad de recursos y de descripciones y de formas de describir un mismo tipo documental, para ser recuperados a través de un sistema por medio de un buscador, pues ha implicado un trabajo verdaderamente titánico, pero también apasionante, ¿no? ¿Cuántas fuentes o cuántos archivos, repositorios, colecciones se encuentran en Memórica? Mira, actualmente tenemos alrededor de 37 colaboradores y es muy importante lo que señalaste. No solamente tenemos archivos en el término más amplio, sino también tenemos otros repositorios, es decir, hay una vinculación directa con otros sistemas, otras máquinas con las que podemos hacer un intercambio de información o en este caso representar la información de ellas, ¿no? Son 37 colaboradores activos en este momento y el repositorio es un proyecto orgánico en constante movimiento todo el tiempo, no solamente en la actualización de los contenidos, digamos, de las fuentes primarias, sino también en los contenidos que se crean para los usuarios. Esto es, bien tú comentabas esta parte de cómo se ponen a disposición desde un punto de vista de gobierno o público ciertos materiales a disposición de la gente. Lo que nos hemos nosotros puesto por vocación es generar contenidos con base en esas fuentes primarias de acceso a todos los públicos. Hay materiales para niños, hay materiales para público en general, hay materiales para especialistas y sí tenemos una representación de tipologías documentales de todo. Hay desde mapas, hay desde archivos que hablan del periodo de México colonial, por ejemplo, documentos de 1600, hasta documentos nacidos digitalmente, ¿no? Un proyecto que siempre traigo a colación, un poco como para poder ubicar el tiro del tiempo que se puede encontrar desde ese repositorio es, este año tuvimos la oportunidad de recuperar un proyecto que nació en la pandemia, ¿no? Un grupo de trabajo de la doctora Marina Garone comenzó a tener la necesidad de poder exponer a través de una serie de videolecturas cuál era su sentido a través de la pandemia. Y el repositorio entonces es ello, no solamente busca las fuentes en lo más allá, sino también tiene claro que la memoria de México se va construyendo todos los días y hay que también saberle dar respuesta, no solamente a lo que ocurrió o a lo que se documentó hace 500, 400, 300 años, sino también a lo que se está documentando ahora. Te pongo un ejemplo. ¿Quién, por ejemplo, se encarga de recopilar y de atesorar todos los posicionamientos vía Twitter que existen desde el ámbito público? No existe, digamos, una normatividad o una política pública como sí lo puede existir cuando hay un comunicado en papel o un oficio. Entonces, esto también lo que nos pone por delante es visibilizar los retos que tenemos, ¿no? No es el tener una respuesta para todo en sí, sino también en poder abrir aquellos retos que todavía tenemos como país que comenzar a dar, ¿no? La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos guardaba los tweets, ¿no? Pero es cierto que estos tiempos plantean un reto tremendo para la historia, que se va a tener que investigar y documentar de una manera distinta ahora. Todo lo que podemos ver, porque tenemos acceso a ciertos archivos, a correspondencia, va a ser ahora distinto. Primero por los emails y ahora porque buena parte de nuestra comunicación transcurre en WhatsApp, en Telegram, mucha de ella se borra, ¿no? La discusión pública, la discusión publicada no está solo en los diarios, sino que está ahora en Twitter y mucha gente borra las cosas que hay. La construcción que tendremos que hacer en el futuro de la memoria de estos tiempos va a enfrentar retos tremendos y quizá no hay un debate en la historiografía todavía sobre cómo debe hacernos eso cambiar la manera de acercarnos a la información. Seguramente que la historia va a tener mucho que ver
con la informática mucho más de lo que tiene que ver ahora mismo. Y en ese sentido, de la conversión a estas nuevas formas de las fuentes, depende también mucho el repositorio y el esfuerzo de ustedes de el esfuerzo que haga cada uno de los archivos, las colecciones o los otros repositorios por digitalizarse. ¿Cómo va México en eso? El Archivo General de la Nación, por ejemplo, ya está todo digital. La Hemeroteca Nacional. ¿Cómo vamos digitalizando nuestra memoria? Esa es como la pregunta del millón, ¿no? Que yo no creo que tenga una respuesta en sí misma, porque creo que sería un poco ocioso, por muchos sentidos. Durante mucho tiempo hemos pensado que digitalizar es únicamente pasar por la cama del escáner un documento, o fotografiar una pintura, o poder generar una representación digital, o pasar de un análogo a bits, ¿no? Pero realmente de muy poco sirve tener tu material digital. Digamos, supongamos y asumamos que hay una entidad que tiene la totalidad de su documentación digital. Ok, yo preguntaría, ¿qué formato es? La tengo en un formato TIFF, entonces podemos mutarlo fácilmente a cualquier otro formato cuando sea obsoleto. ¿Y de qué te sirve tenerla guardada o almacenada en un disco duro? La información digital que no está descrita prácticamente sirve de muy poco, más allá de únicamente tener una representación digital, ¿no? Es como si tuvieras, en el sentido físico, una caja pues archivada, pero pues no sabes ni qué es, y ese documento pues ni idea quién lo hizo, ni quién es el autor, ni de qué fecha es, ni a quién perteneció. Es decir, lo importante de los documentos, tanto físicos como digitales, que aquí siempre pues me gusta ponerlo como, o subrayarlo, es no compiten, se complementan, ¿no? Y si quieres ahorita comentamos ello, es también darle contexto. Tú como investigador seguramente llegaste a acudir en algún momento a requerir alguna fuente, pero no solamente era valioso el documento por sí mismo, sino los documentos como los objetos hablan y te dicen cosas. Vamos a un corte y nos sigues platicando. Por supuesto. Siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando de buena fe con David Esquivel, que es el director de desarrollo y producción digital de Memórica y además para fines prácticos vocero también del esfuerzo, porque te hemos visto en muchos medios. Nos decías, lo importante de los documentos no es que estén ahí almacenados, sino lo importante es que hablen y que sean susceptibles de hablar. Me decías, en mi experiencia seguro que me he encontrado con eso, sí. Últimamente en mi tesis doctoral, por ejemplo, estuve revisando el archivo de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia. Lo hice desde acá, no tuve que ir a Colombia, sino que dependí de la buena clasificación que se hubiera hecho en la biblioteca del banco allá. Y de que estuviera cada cosa donde tenía que estar para hacerle las preguntas correctas. Al documento. Al documento. Claro. Si no, seguramente que no habría servido de nada o no lo habría podido yo encontrar en este esfuerzo. Entonces hay muchos intereses, así como el mío, de un estudiante de doctorado mexicano que acabó estudiando el populismo, quién sabe por qué, y eligió a Gaitán, quién sabe por qué, y quiere saber qué le escribían los campesinos de tal o cual parte del país en una coyuntura en particular. Hay una infinidad de preguntas que pueden venir del público. Y lo importante es que ese público pueda interrogar a esos documentos. Y el proceso para generar esa posibilidad es muy complicado. ¿Cómo lo están gestionando ustedes? Pues mira, lo gestionamos con mucho entusiasmo y la verdad es que este es un proyecto para los colaboradores. Es un proyecto que se hace desde la Coordinación de Memoria Histórica a través de la Dirección General, pero es un proyecto que realmente está a disposición de todas aquellas personas o entidades, ¿no?, públicas o privadas, no importante sean grandes o chiquitas, sea el AGN o sea una colección particular que nos comparte
los objetos que tenía atesorados, por cierto, con una relevancia muy importante, realmente es una respuesta también a ellos, ¿no? Esta necesidad de poder compartir, poder abrir hacia todos los mexicanos esta memoria, la hacemos de verdad, verdaderamente con muchísimo entusiasmo y con muchísimo gusto, porque también creemos que es importante que los mexicanos puedan asir su memoria. Es decir, la memoria no es algo como que esté y haya que contemplarla, o que el documento sea el único que nos diga algo, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos que decirle al documento? ¿Cómo nosotros podemos revisitar, revisar la historia? Pues a través, finalmente, como lo comentaba al inicio, de todo lo que se ha ido recopilando a través de estos distintos soportes en los que se ha ido documentando la historia del país en cualquiera de sus manifestaciones, pero también desde el repositorio de Memórica queremos provocar al usuario en el mejor sentido. ¿A qué me refiero? Hemos creado una serie de herramientas que, digamos, en el argot se le llamará de performatividad, es decir, la posibilidad que el usuario tiene para poder involucrarse con estos recursos y poder recircularlos de mejor manera. Te pongo algunos ejemplos. Tú entras al repositorio, te registras y vas a poder hacer colecciones tanto públicas como privadas a través de tu propio panel de control. El doctor Gibran va a ir a dar una clase y entonces resulta que en el repositorio se encuentra una serie de documentos importantísimos, los cuales le van a permitir ilustrarla de mejor manera. Creas tu colección, llegas a dar tu clase y con base en, digamos, como en la plantilla que tiene armada el repositorio, la puedes dar, ¿no? O un estudiante que tiene que dar una exposición, una conferencia, alguna tarea, puede usar el repositorio también como una herramienta de conocimiento. Puedes, digamos, hasta la parte clásica de si eres un coleccionista aficionado, pues marcar tus favoritos, compartir por redes sociales, pero hay dos partes importantes que me gustaría resaltar. La primera, que para los académicos, investigadores y para los curiosos, pues se resultará sumamente atractiva. Tú, al ser un hombre de academia, lo sabrás muy bien. Es posible descargar la metadata de los recursos digitales. Es decir, tú puedes entrar a la cédula, le pones descargar metadata y te descarga la totalidad de la metadata en un CSV. Ya no tienes que transcribir, no tienes que hacer la ficha, ya todo te lo pone en un documento editable para que tú puedas reusar la información, que también es una parte importante cuando ponemos a disposición los datos, ¿no? Que tiene que ver con un gobierno ser cada vez más abierto, más transparente, etcétera. Pero hay otra parte, ahorita que me comentabas lo de tu tesis doctoral, al final de la cédula del repositorio hay una sección que se llama anotaciones, en donde el usuario puede sumar conocimiento. Esto es, si tú de pronto ves en el repositorio algo de Gaitán y al tú tener ya un expertise o un conocimiento amplio, resulta que la fecha del documento es errónea. Tú puedes aportar esa información desde el repositorio, un poco como funciona Wikipedia quizás, como para editar, y entonces eso, lo que nosotros estamos provocando es también el que la construcción del conocimiento sea colectiva. Y que no necesariamente venga desde una horizontalidad o desde una institucionalidad, sino que sea cada vez más circular, más abierta y mucho más horizontal. O el ejemplo que pongo siempre, alguna persona verá que atrás de Zapata y Villa hay una persona, pues nadie sabe quién es, pero resulta que es el bisabuelo de esta persona. Entonces, imagínate lo importante que pudiera sumarse ese conocimiento. El señor que está atrás de Zapata es mi bisabuelo de nombre tal, sirvió al ejército zapatista de tal a tal año, fue muerto en tal persona. Y esto, que lo pueda cachar un historiador que haga historia del zapatismo, quizás alterno a las élites o las cabezas del ejército zapatista, pues va a ser oro molido, ¿no? Es decir, el repositorio también provoca o quiere invitar a los usuarios a que tengan este diálogo constante con su historia, ¿no? Y también es importante decirlo, no solamente tenemos recursos o insumos o contenidos que hablen del histórico, hay parte cultural y artística muy importante y también cosas que se entrejuntan, como la exposición del automóvil gris, que lo voy a decir ya muy rápidamente porque si no va a parecer monólogo. El automóvil gris es una película que produce Pablo González. Sí. Pablo González, el autor intelectual del asesinato de Zapata, como tú bien sabes, es el productor de esta película, que lo que narra es una historia verdadera de unos ladrones que andaban en un automóvil de color gris por aquellos tiempos con
o el uniforme carrancista, porque obviamente lo que querían hacer era desprestigiar a Carranza. De hecho, como para manera de, ¿sabías qué? De ahí viene el término carrancear. Carrancear. Exactamente. Entonces, esta película resulta, esta es como la dimensión histórica, pero el valor cinematográfico que tiene es importantísimo. Es la película silente de ficción mexicana más importante que existió, bueno, que existe, y es de el maestro Enrique Rosas Priego, quien sus herederos, a doña Lulú, a quien siempre le agradeceré en cualquier espacio en el que me encuentre, nos compartió documentos de su padre que nunca habían visto la luz. Estaban en un folder en la casa de doña Lulú, que ya es una señora muy mayor, archivados. Y hoy en día es posible acceder a estos documentos y generar estos vínculos de diálogo de Pablo González, la parte histórica más, digamos, si quieres, más cruda, pero estos vínculos con la parte cultural y con la parte artística que en México pues siempre ha estado muy presente, ¿no? Nos decías también que los recursos físicos y digitales más bien se complementan. Y te quería pedir que ahondes en esa idea, de que no es una competencia, sino que hay más bien un complemento. Sí, voy a empezar con un ejemplo. Recuerdo mucho que cuando comenzaban a hacerse estas visitas virtuales a los museos, o que la parte museística ponía a disposición del Internet parte de sus obras, se pensaba que la gente iba a dejar de acudir a los mismos. Ocurrió todo lo contrario. La gente comenzó a ir más, ¿no? ¿En qué sentido no compiten y en qué sentido se complementan? Jamás va a poder sustituir los bits, ¿no? La parte digital, el poder oler quizás los vestigios o las estelas que deja cualquier tipo de representación plástica, ¿no? Una pintura, una escultura, el poder verla, el poder aproximarte, jamás va a competir digitalmente con algo. Pero la verdad es que también no todos tienen la posibilidad de trasladarse geográficamente. Tú mismo me lo comentabas, ¿no? No fue posible ir a Colombia. Pero la parte digital también te ofrece elementos que no te ofrece la parte física. Sobre todo estas representaciones que se les llaman de gigapíxel, en donde es posible ver incluso más allá de la materialidad del óleo y que te permite tener otro tipo de referentes, es cuando me refiero que se complementan de una mejor manera, ¿no? No es que uno vaya a sustituir al otro, pero digamos que yo siempre he pensado que mientras más opciones haya para la gente, pues siempre va a ser muchísimo mejor al que solamente existan algunas posibilidades, ¿no? Lo importante, como decía, es físico-digital, que el documento pues esté contextualizado debidamente. ¿Qué colecciones privadas colaboran en Memórica? Mira, actualmente tenemos imágenes del maestro El Chango Cabral, una colección de imágenes de este caricaturista increíble que fue el maestro Cabral. Tenemos aproximadamente, no sé, como 70 de su archivo, digamos, como más personal y más íntimo. Tenemos de Lulú Rosas Priego, tenemos de Aide Salomones, un proyecto muy bonito que se llama Decimonónicas, que es una recuperación de escritoras del siglo XIX, todas mujeres. Y también tenemos otros archivos privados con los que hemos estado trabajando y que estamos como en diálogo para poder representarlos. Carso es uno de ellos y hay algunos documentos que están presentados de Carso, del Centro de Estudios de Historia de México, y van a venir muchos más. La buena noticia con la que nos encontramos con ese proyecto, que lejos que quizás pudiera haber pensadose distinto, es que hay un entusiasmo verdadero por los colaboradores de compartir sus documentos, ¿no? Creo que ha llegado en un buen momento en donde ya no hay como este recelo o esta suspicacia de poder compartir o poner a disposición a través del Internet esta memoria que finalmente pues a nosotros como coordinación y como proyecto no nos pertenece, le pertenece a los que lo custodian, pero que con gran entusiasmo nos lo han compartido, no importando si sean públicos o privados, y la verdad es que nos ha dado muchísimo gusto, y creo que eso de alguna manera ha respaldado el trabajo que hemos hecho, que ha sido siempre desde una parte de diálogo, ¿no? No ha habido como una cuestión de imponer un punto de vista o una forma, sino más bien de aprender de sus propias prácticas documentales para nosotros poder hacerla, ¿no? De quienes tienen documentos, información importante para la construcción de la memoria histórica mexicana, ¿hay alguna colección privada que se haya negado
a ser parte o a colaborar con Memórica? Afortunadamente no, y espero que nunca ocurra, estoy convencido de que no, pero fíjate que incluso nos han buscado mucho. Luego de pronto lo que nos falta es tiempo y manos para poder dar respuesta a todos ellos, pero hasta el momento nadie se ha negado a participar con nosotros en el proyecto. Vamos a ir a un corte y seguimos conversando. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe con David Esquivel. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando de buena fe con David Esquivel. David, decía Antonio Gramsci que es más complicado ordenar lo que ya hay que crear algo nuevo, ¿no? Y yo creo que ese es el corazón del proyecto que están, pues no diría emprendiendo, sino que están ya gestionando ustedes. Están poniendo de acuerdo una cantidad de fuentes documentales que se encontraba, no diría yo desorganizada, pero sí organizada por separado de la memoria histórica mexicana. Ahora, ¿cómo se presenta esto al público? Que yo creo que es parte de lo más crítico. Podemos tener ahí toda esa información ya en red, ya, digamos, disponible para quienes sepan hacer una búsqueda especializada. Pero ¿qué entradas hay para eso? Yo me asomé a la página rápidamente, vi, por ejemplo, que hay efemérides, ¿no? Y que van construyendo ahí sobre las cosas que tienen. Pero cualquier persona, sea académico o no, se mete ahí a www.memoricamexico.gov.mx y qué pantalla le aparece y qué puede hacer uno con eso. Bueno, cualquier usuario que teclee memoricamexico.gov.mx va a tener diversas opciones para poderse acercar a toda esta memoria. El primero es una barra de buscador en la cual puede haber alguna búsqueda de palabras libres, puedes sentirte verdaderamente en confianza de poder escribir cualquier término, ¿no?, de buena fe. Entonces te desplegará cualquier documento que tenga esa palabra relacionada con ello. Si buscas, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más tradicional, Emiliano Zapata, te va a traer de primera relevancia Emiliano Zapata como término compuesto, más como en el resultado 12, 13, todo lo que traiga Emiliano, más todo lo que tenga Zapata. Pero también hay una búsqueda avanzada en la cual, como en todo buscador avanzado, para aquel público más especializado, va a poder tener ciertos filtros para que la búsqueda sea muchísimo más certera. Pero supongamos, no sé si te ha ocurrido, a mí sí, de pronto pues no sabemos qué buscar, ¿no? Decimos, híjole, está increíble, pero pues ¿qué busco? Para ello hemos dado respuesta de dos formas. El primer lugar es, hay un botón que se llama Descubre. El usuario le pica y te va a traer aleatoriamente todos los recursos disponibles a través del repositorio. Quizás no sepas qué buscar, pero pues a lo mejor descubrirás algo que sea de tu interés. La otra forma... Ahí puede salir cualquier cosa. Cualquier cosa. Y cada vez que le des un clic de Descubre, te va a traer algo. De pronto te puedes encontrar con una credencial de algún diputado, pues un poco indeseable en algún momento. Un expediente de salud mental del siglo XIX. Lo que sea. Y entonces eso te va a permitir, pues digamos, como que navegar por la memoria de tu país, ¿no? Ese es algo que a mí, personal punto de vista, me gusta mucho. Me encantaría que Google tuviera algo así, pero afortunadamente lo tuvimos primero nosotros. Y eso, pues, de alguna manera da respuesta para aquellos también primeros visitantes que a lo mejor no tengan claro qué buscar, pero que también se valga no tenerlo claro, ¿no? Queremos también que la invitación a que participen y se hagan copartícipes de la memoria del país no sea desde un solo punto de vista, sino que también tengan esa libertad de poder encontrar cosas por sí mismos. La otra forma que tú tienes de acceder a los contenidos, si tampoco tienes idea de qué buscar y tampoco quieres traerte algo aleatorio, es una serie de sets de contenidos, que hay una dirección específica que se encarga de crearlos,
divididos en al menos 3 grandes ejes, ¿no? El primer lugar, como tú bien decías, las efemérides, que son efemérides que están acompañando el discurso de gobierno de aquellos personajes poco valorados en la historia, pocos visibilizados o que creemos que es momento de poder compartirlos a una audiencia más grande, ¿no? El segundo eje, que está dentro de las secciones, es la parte de temas. En los temas es una suerte de conjunto, una suerte de colecciones que tienen una temática en común y que cuando tú accedes a ellas tienen un criterio curatorial del por qué las une. Que, por ejemplo, ahora que estamos en octubre, veía yo que en temas están movimientos estudiantiles. Por ejemplo. Pero también te puedes encontrar alguna temática de regiones naturales de México, pinturas de caballete, ¿no? De aquellos, por ejemplo, grandes muralistas que de pronto descubres pues, que no solo hacían murales, también hacían pinturas de caballete, que es otra técnica que eran increíblemente extraordinarias las obras, ¿no? Entonces es el poner a disposición un conjunto de elementos, pero aquí lo importante, Gibran, es compartirles que estas colecciones es cuando realmente se ponen en diálogo las fuentes. Supongamos que hay una colección, esta que comentabas, de movimientos estudiantiles y que te puedas encontrar un documento de la AGN, pero a la vez también una fotografía de la Fototeca Nacional, un comunicado de Relaciones Exteriores, que también es uno de nuestros colaboradores, y que te encuentres por ahí una credencial de diputado de Gustavo Díaz Ordaz. No sé si fue diputado, por cierto. Sí fue. Ok. En la legislatura del 63. Entonces, imagínate que tú, con base en un tema, puedes tener toda esta diversidad de documentos que dialogan entre sí, que de otra forma no hubiera sido posible de manera separada, ¿no? Es decir, desde el repositorio no solamente se pueden vincular y poner en diálogo, sino que el usuario puede dialogar con todas estas fuentes provenientes de diferentes ámbitos en un solo sitio con una temática en particular. Que eso pudiera desprender muchas otras. Lo que queremos también es incentivar a los usuarios. Por ello también creamos esta posibilidad de que hagan sus propias colecciones, ¿no? Más allá de lo que comentaba al inicio, para algún quehacer académico, pues también puede ser como por gusto. Digo, hay quienes coleccionan cómics, ¿no? Gatos de porcelana. A lo mejor hay un gustoso que colecciona documentos digitales, pues bueno, ya tiene esta herramienta para que pueda ser posible, ¿no? Y la última, que es la de un aliento mayor, en donde hay un proceso de investigación, digamos, más fuerte, son las exposiciones. Tenemos exposiciones que también brindan de una manera más profunda todos estos elementos, ¿no? Está una exposición dedicada a Zapata, la que comentaba del automóvil gris, viene una de Gustavo Madero, en fin, hay muchas otras. Y por último, una sección que este es nuestro segundo ciclo de estreno, en colaboración con la Filmoteca del UNAM. El repositorio también es un cineclub. Esto es, se han puesto a disposición desde hace un par de meses. Iniciamos con el primer ciclo, que ya terminó, era el ciclo silente de cine de ficción mexicano, que eran 3 títulos, y ahorita está el ciclo 2, que es Cine de la Revolución, en donde todos los usuarios van a poder ver cine desde el repositorio de 5 títulos. 3 de Fernando de Fuentes, vámonos con Pancho Villa, El compadre Mendoza, El prisionero 13, y 2 documentales magníficos de Miquel Jauregui, que es La historia en la mirada y El poder en la mirada. ¿Qué es lo importante aquí? No solamente vas a poder verlo como si fueras en YouTube, la película y ya. Realmente queremos hacer un cineclub y vas a encontrarte documentos, investigaciones, textos y otros materiales que te van a permitir dar contexto a lo que tú estás presenciando. Entonces, con esto también, pues finalmente lo que buscamos es ofrecerle a los usuarios, más allá de que tengan un carácter contemplativo, ¿no? Claro. Me estaba equivocando con Díaz Ordaz. Me acordaba yo de una iniciativa que mandó, pero la firmó como secretario de Gobernación. El que la defendió en la Cámara fue Reyes Heroles en ese 63, así que yo tampoco sé si fue diputado. ¿Qué te parece si entramos al repositorio y o que vemos, la audiencia qué entre, pasó? que busque Gustavo Díaz Ordaz y nos cuente si era o no diputado? Si fue o no fue diputado. Oye, y tengo una pregunta para ir cerrando. Estaba pensando en las conmemoraciones del próximo año, en esa misión que tiene la doctora Gutiérrez en Europa. ¿Qué se va a hacer desde Memórica para acercar esos documentos importantes
que rememoren no solamente ese proceso de invasión, conocido como conquista, y que acerquen estos contenidos a todos los mexicanos, a los mexicanos del común. Porque pienso yo, ¿qué nos puede acercar Memórica? Seguro que muchos documentos del siglo XVI y XVII a los que la mayoría de nosotros no va a poder ni entenderles. Pero supongo que habrá alguna manera de poner a dialogar esos contenidos con otros para ofrecernos una ventana más amplia hacia esta conmemoración, sobre todo ahora que se quiere resignificar. Que, digo, a mí me han gustado mucho las cartas del presidente López Obrador, particularmente al Papa, y esta rectificación que se hizo de que el Estado mexicano también tendrá que ofrecer disculpas a los pueblos originarios. Todo esto implica, creo, una reflexión sobre una diversidad enorme de fuentes. ¿Cómo va a contribuir Memórica a esa reflexión? Bueno, Memórica va a contribuir representando la mayor cantidad de documentos posibles, ya sea de México o en el extranjero. Es decir, la intención es resignificar y rendir homenaje a este año crucial que es el 2021, en donde son los 500 años de la Fundación de Tenochtitlan, los 200 años, ¿no?, de la consumación de la independencia, entre otras muchas efemérides que en ese momento se me están olvidando, pero la intención es representar la mayor cantidad posible de documentos que tengamos la posibilidad de poder representarlo, ¿no? Ahorita hay una intención de poder recuperar la memoria de este país para que el público pueda acceder a ella, ya sea de forma física o de forma digital, y pues bueno, ya estamos como trabajando en ello. Y esto que comentabas es muy importante porque justo estos documentos los traemos, pero ¿cómo les damos sentido?, ¿no? Y creo que aquí lo importante es construir de manera colectiva y fuera de estos discursos hegemónicos que comentaba al inicio, y creo que el repositorio es una buena herramienta para ello, es cómo podemos repensarnos a nosotros mismos desde estos documentos, poniéndolos en diálogo, no solamente con documentos tradicionales mexicanos, o digamos conocidos por todos, sino desde esta nueva forma de hacer historia o de pensar la historia o de pensarnos a nosotros mismos. Creo en esta parte que tú comentabas, que te tenía que decir el documento, tú que le preguntabas al documento, seguramente en 20 años podrás preguntarle cosas muy distintas a las que le preguntabas hace poco. Y creo que ese es en el momento también en el que nos podemos encontrar como mexicanos. ¿Qué nuevas preguntas nos tenemos que hacer a nuestro país en este 2021? Seguramente no son las mismas que hace 50 o 100 años. Creo que lo importante también es comenzar a trabajar cuáles son estas nuevas preguntas que le queremos hacer a los documentos y qué nuevas respuestas nos van a traer de vuelta todo esto que ha constituido la memoria de nuestro increíble México, ¿no? Sí, es muy interesante esto de cómo van cambiando las preguntas. Seguramente que hace 50 años pues no se nos iban a ocurrir la mitad de preguntas sobre la historia del colonialismo que ahora, después de toda la discusión teórica, historiográfica que se ha dado, podemos plantearnos. Pero tampoco el revisionismo de esa narrativa anticolonial o postcolonial que tiene sus propios lugares comunes que pueden ser desmentidos por la revisión de otros documentos de la historia de México, algo que se sigue haciendo desde muchos sitios. Sin duda que todo esto va a ser muy interesante, estimado David. Muchas gracias por acompañarnos. El tiempo se nos ha agotado.